Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas un día más al podcast El Estoico Tatuado, el podcast sin pelos en la lengua. Y hoy vengo a hablaros de mi último libro, que se llama Antes de tomar ayahuasca, que es el sexto que escribo. Y os quiero explicar un poquito de qué va el libro, no solo eso, sino de qué van los enteógenos. Os voy a explicar también mi viaje a la Amazonía donde tuve la experiencia y luego al final del todo os voy a explicar el próximo viaje retiro que voy a hacer a la Amazonía con un grupo de personas muy selecto. Quizás tú seas una de ellas. Entonces voy a empezar en por qué decidí seguir este camino y explicaros dónde aprendí de este camino. Ya sabéis, si me conocéis, que cuando escribo lo que hago es meterme hasta el fondo, hasta lo hondo, ¿no? Como escritor, lo que hago cuando escribo, si por ejemplo ya sabéis que he escrito sobre estoicismo varios libros, es que todas mis lecturas y todo mi aprendizaje venga de libros, venga de conocimiento, venga de experiencia y venga de ponerlo en prácticas. No solo eso, sino ponerlo en práctica y ser un referente en ello. Cuando he escrito, por ejemplo, sobre disciplina y sobre el amor, lo mismo. Cuando he escrito sobre todo el tema que tiene que ver con Japón, pues todas mis lecturas y aprendizaje han sido durante horas, días, semanas y meses traducidas a eso. Así que cuando decidí tomar el camino de los enteógenos, fue exactamente igual. O sea, me metí de lleno, ya hace mucho tiempo, me metí en lleno y, como ya me conocéis, y quien no lo sepa, pues cuando me meto en algo me gusta hacerlo serio. O sea, soy un profesional que se dedica a esto para luego escribirlo y volcarlo con su propia experiencia. Así que cuando el alumno está preparado, apareció el maestro. Y por causalidades de la vida, conocí a una persona vía internet en la que hablaba del enteógeno como una forma de curar traumas, sanar heridas, ¿no? Entendiendo heridas, no es lo mismo curar que sanar. Curar se entiende que es la parte de fuera, que puede ser una herida que tengas, y sanar es la parte de dentro. Sanar es ese trauma, esa parte olvidada, ese dolor, esa parte de ti que aún no ha podido sanar, no es la palabra. Así que cuando apareció esta persona y empezó a hablar en un podcast, yo decidí seguir ese hilo porque sentía que yo tenía algo que sanar. ¿Y por qué? Pues porque forma parte de la vida de todos nosotros sanar esos traumas. Yo en mi vida, por la parte en la experiencia que tuve de vida, pues han habido muchos sótanos cerrados, ¿no? Muchos cajones sin abrir y ordenar, en los cuales yo sabía que tenía algún trauma que resolver. Pero bueno, los vas dejando y te vas creyendo que todo está bien, ¿no? Vas creyendo que no hay nada que resolver ni nada que sanar y la vida te va sucediendo. Pero en este último año, con las mentorías y con las personas a las que acompaño, me di cuenta que todas tenían esa parte sin resolver y que sanar. Cuando tenía las mentorías, hablaba con ellos y habían personas que literalmente pues entrenaban, hacían deporte, se cuidaban la comida, otras les iba muy bien en lo económico, en lo familiar, pero aún así había un no sé qué, un algo que no llegaban a resolver, ¿no? Es ese trauma, ¿no? Es esa herida que nos acompaña a todos. Y esto es lo que hacen las plantas maestras, ¿no? Lo que te ayudan es a sanar esa herida y a tomar otro camino, ¿no? Y esto yo le llamo cuentas pendientes. No te dejes cuentas pendientes. Nos dejamos cuentas pendientes de pues, algo que nos dijo nuestro padre, la ausencia de nuestra madre, un amor que no fue correspondido, un trauma en la escuela, un maestro que no tenía una mirada apreciativa, un silencio que dejamos en el cajón y que nunca pudimos resolver, ¿no? Y eso nos acompaña en el futuro. Y aunque todo parezca que está bien, hay cosas que no están resueltas, hay cosas que hay que resolver. Y la única manera de resolver esas cosas no es mirar hacia atrás e intentar recordar, sino lo que tienes es que revivir. Y la única forma de revivir eso con el cuerpo y con el espíritu es con los enteógenos. Y ahí es cuando me di cuenta de que podía haber algo muy importante, ¿no? Y al final sanar se trata de eso. Sanar se trata de llegar al lugar donde hubo la herida, abrir otra vez, mirar, reconocer a la herida, mirarla, abrirla y dejar que entre la luz. Y una vez entra la luz, cerrar y volver siendo otra persona. Eso es lo que se trata de saldar cuentas pendientes.
Y todos las tenemos, todos y cada uno de nosotros tenemos cuentas pendientes, sobre todo con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestro linaje, con nuestra familia. Es esa parte que no resuelves, esa parte que tiene dolor, esa parte que dejas de vivir con plenitud, esa parte que necesitas recordar y afianzar esa proyección que tuviste y que hoy en día hace que tú te comportes de una manera y de una forma y que sobre todo tengas esa herida de la sanación que hablo, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen, ¿no? Los enteógenos hacen esto, pero te voy a explicar cómo lo hacen. Lo que hacen realmente los enteógenos es abrir las puertas de la percepción. Todos tenemos una serie de velos, ¿no? Tenemos como unos velos, unas formas de mirar el mundo. Es como estas gafas, ¿no? Yo ahora mismo estoy mirando, estoy mirando a ti con estas gafas y tengo una forma de ver el mundo, ¿cierto? Porque tienen ese tono un poco más azul, entonces yo lo veo todo un poco más azul. Pero si yo me quito las gafas, las puertas de la percepción, mi forma de mirar va a ser de otro color, va a ser de otra forma. Y esto a lo largo de la humanidad nos ha sucedido a todos los humanos. Lo que ha habido es una serie de formas de ver el mundo que nos ha hecho tener una serie de actitudes, una serie de formas de vivir en esta sociedad, ¿no? Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Yo, por ejemplo, mi forma de ver el mundo equivale a que una vaca puede darme leche y puede darme de comer, pero si te vas a la India, esa vaca es sagrada y ni hay leche ni hay comida, sino que simplemente es tan sagrada que no la puedes ni tocar. Esto es una percepción de cada uno. ¿Quién tiene razón? Ninguno de los dos. Pues ahora imaginaros esas percepciones en heridas con los padres, en heridas con una pareja, en heridas en un trabajo que te han echado, alguien que no ha sabido verte, que no ha sabido valorarte, ¿no? Todas esas heridas son percepciones. Y ahora vengo con la siguiente parte que también hablo en el libro, que es las plantas sagradas y qué hacen, ¿no? Y por qué están prohibidas. Pues mira, fijaros que todas las plantas del mundo se comunican con nosotros y nos ayudan de una forma. Las plantas nos ayudan a alimentar nuestro cuerpo, esto estamos de acuerdo. También nos ayudan a curarnos por fuera las heridas. Por ejemplo, el curare es una herida que está hecha por los chamanes del Amazonas, y el curare es una herida que lo que permite es operar a la gente sin dolor. Estas plantas de los chamanes nos han ayudado enormemente en la sociedad. Hay otras plantas que nos ayudan a ser más eficientes, como puede ser el café, que de hecho el café le han dado mucho bombo, sobre todo en la era industrial. O sea, de hecho no está prohibido por esto mismo, porque convierte a las personas en más eficientes, más trabajadores, más productivos. En la época industrial el café tuvo un boom por esto mismo, ¿no? Cuanto más la humanidad más productiva sea, más dinero se gana por los grandes lobbies, ¿no? Por las grandes personas que mandan. Pero hay plantas también que puedas pensar como el tabaco. El tabaco, en su origen, el tabaco ha sido tomado por los chamanes, y el tabaco es visionario, pero el tabaco real, el que tienen ellos, no el tabaco que tenemos nosotros. El tabaco que tenemos nosotros tiene hasta 4.000 formas de veneno en nuestro cuerpo. ¿Has oído bien? 4.000 formas de veneno en nuestro cuerpo. Que esto no viene de la planta, esto viene de la química que nosotros le metemos al cuerpo. ¿Me explico? O sea, los humanos. Y hacemos los cigarrillos. Estos cigarrillos realmente matan. Lo habréis visto en las cajetillas. No a lo mejor, no supuestamente, no si tomas tanto. No, matan. Y sin embargo no están prohibidos. ¿Por qué? Pues es una cuestión de dinero. Literalmente dinero. Imagínate que los países cobran, en España, por ejemplo, hasta el 80% de los impuestos con el tabaco los cobra España. O sea, imagínate en todo el mundo. Pero podemos hablar también de las farmacéuticas, porque toda la medicación que hay en una farmacia, repito, toda la medicación que hay en una farmacia viene de las plantas. La única diferencia es que la planta ha sido alterada por química, entonces se convierte en un medicamento. Para las grandes farmacéuticas, que ya sabéis que son dueñas del mundo y del dinero que ganan, no les interesa que tú con 2 o 3 plantas en casa puedas tener el remedio a tu alcance, sino mejor que sea en una cápsula.
Por eso muchas plantas están prohibidas y otras no. Te voy a poner otro ejemplo, la amapola. Tú imagínate una amapola, que es la semilla de la amapola, que tú la pudieras rascar y hacerte un té, y que con ese té te pudieras quitar la ansiedad y el dolor. Imagínate que te quitas ansiedad y dolor. En vez de tomarte un Seroquel o un Ribotril o cualquier otra cosa, te tomas un té. Lo que pasa que la amapola, si la alteras químicamente, convertirías esa amapola en caballo, o sea, en lo que conocemos como jeringuillas y yonki, pero en su versión original no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué diferencia hay de una droga o no? El humano que le pone la mano encima y la convierte en algo químico. Pasa igual en la coca. Si tú te vas a Ecuador, masticar hoja de coca hace el mismo efecto muy parecido al que haría el café. O sea, te ayuda a trabajar más, te ayuda a estar más eficiente y te ayuda al mal de altura. Pero si la hoja de coca la alteras con química, pasa lo que vemos todos. Entonces, por eso están prohibidas unas, por eso están prohibidas otras. Unas, como estamos hablando, te curan por fuera, te pueden operar, te pueden curar una herida, te pueden ayudar a alimentarte. O sea, cada planta tiene su cometido en la naturaleza. No hay nada en la naturaleza que esté porque sí. Todo tiene un sentido, ¿verdad? El agua tiene un sentido, el manzano tiene un sentido, todo tiene un sentido. No hay nada que esté... O sea, si no sirve en la naturaleza, no estaría. Pues hay una serie de plantas que lo que te ayudan ya no es al cuerpo, ni a la piel, ni al interior, sino mucho más allá, que es a la percepción, a quitarnos esos velos. Nos ayudan a expandir la conciencia. Y aquí entran los enteógenos. Los enteógenos bien vistos, ¿no? Y bueno, aquí ya he hablado de por qué el tabaco sí, las farmacias, ¿no? ¿Quién ha tomado esta serie de sustancias a lo largo de la historia? Pues todas las culturas alrededor de todo el mundo. Te hablo desde los aztecas hasta en Grecia, en la época de Grecia, con el quiqueón, que se llamaban los misterios eleusianos, que ellos lo tomaban del centeno. O sea, no exactamente del centeno, sino de un hongo que sale en el centeno, que es una especie de hongo que lo que hace es como el LSD, que Hoffman en los años 60 creo que fue, lo descubrió. Pues ellos igual. De hecho, yo he estudiado en mi camino con el máster de enteógenos que os he contado antes. Yo estudié máster de enteógenos en estados expandidos de la conciencia, que de hecho uno de los profesores está avalado por Ecuador, Quito, que estas partes las ven como medicina en esos países. Y he estudiado con personas tan potentes como Jonathan Ott, que ha sido una persona que ha estudiado con el propio Hoffman, o sea, lo máximo de lo máximo. Entonces, ¿quién ha tomado esto a lo largo de la historia? Pues como os contaba, ¿no? Los misterios elíseos la han tomado en todas las partes del mundo, como pueden ser los indios navajo que tomaban el tabaco, toda la parte que hemos tomado en toda la parte del mundo, siempre en un ambiente ancestral y chamánico. ¿Para qué le tomaban ellos? Pues ellos lo tomaban como una especie de psicólogo, psiquiatra de lo que hay ahora, porque lo que te hacía es abrir las puertas de la percepción, abrir el trauma, abrir la herida, ver las cosas, la realidad tal y como es, sin contarte historias, películas ni juicios, y eso lo que hacía es curar a la gente de diferentes formas. ¿Qué hace realmente la ayahuasca, ¿no? Bueno, aquí también he puesto el trauma fue la puerta, que es bajar al sótano. Vale, esto lo cuento en el libro. Una de las cosas que yo quería es bajar al sótano. Cuando bajas al sótano, lo que me refiero a bajar al sótano es bajar abajo, bajar a tu inconsciente, bajar a donde tienes ese trauma, abrir esa puerta donde tienes ese trauma y resignificar ese trauma, vivirlo de otra forma y llegar aquí siendo otra persona, ¿no? Eso es bajar al sótano, bajar a lo duro. Y yo lo he trabajado durante muchos años con la meditación. De hecho, la meditación ayuda mucho a esto. Pero con todos los años y toda la experiencia, nunca llegué a esa profundidad. Entonces yo quería llegar a esa profundidad. Quería mejorarme como persona, mejorar mi sentido de vida, mejorarme espiritualmente, crecer espiritualmente, ¿no? Y esto lo hace la ayahuasca, ¿no? Te hace bajar a ese sótano y ver la realidad de cómo es. De hecho, químicamente lo que hace es
lo que hace es, imaginaos como apretar un interruptor en la cual hace que tú trabajes la disolución del ego. Por un tiempo, el personaje que nos contamos, yo entiendo que todos los que estáis viendo este vídeo entendéis lo que es el personaje, el ego, etcétera, etcétera, que no es más la construcción de la persona que nos hemos creado a lo largo de la vida para estar en este mundo viviendo. Esto creo que es bastante sencillo, y si no lo explicaré en otro podcast. Pues ese botón se aprieta y durante un tiempo la disolución se cae y miras la vida o miras ese trauma o miras ese sótano sin ego. Pero luego vuelve, tiene que volver, es normal. Entonces yo hablo de todo esto en este libro, y después de todos los estudios y después de haberlo vivido, después de haber comprendido y después de haber sanado muchas historias, yo regresé siendo otro hombre. De hecho, yo tenía una herida de la infancia de que yo no quería ser padre, ni se me había pasado nunca por la cabeza. De hecho, era una situación en la que yo me veía incómodo y no quería trabajar en ello. Y estando allí, la ayahuasca me abrió, me mostró y me dio mucho sentido en muchas cosas que se escribo en el libro y que sería muy largo de contar aquí. Fue tal transformación y tal cambio que entendí que hay muchas herramientas para transformarse y cambiar y crecer espiritualmente. De hecho, yo trabajo en ellas cuando hago los retiros, y también trabajo en ellas cuando no solo imparto los retiros, sino también voy a participar en retiros, ¿no? Para no estar siempre dando, sino también aprendiendo. Y entonces, cuando he vivido esta historia y esta movida, ha sido lo más transformador que he tenido en mi vida. Y entonces he dicho, no solo quiero escribir un libro, sino que quiero volver a la raíz y volver a llamarme un grupo que puedan revivir esto. Y no es la ayahuasca en sí, cuidado. O sea, yo lo hablo en el libro y lo vais a entender enseguida. Es el contexto y es el viaje del héroe, como Joseph Campbell hablaba. Imaginaros una botella de Vega Sicilia, uno de los mejores vinos del mundo. Y la mejor botella de Vega Sicilia la vamos a tomar en lo alto de una montaña. Disfrutones, vamos a estar sentados en una mesa de madera natural y en una hamaca en un precipicio que estamos viendo literalmente los Andes. Corre una brisa ligera y al lado nuestro está nuestra persona favorita. Dialogando con esa persona nos ponen un poquito de vino que oxigena naturalmente y podemos olerlo, saborearlo y beberlo y disfrutarlo. Esto es una experiencia, ¿verdad? Y ahora vamos a vivir esa misma botella de Vega Sicilia en una cárcel de Ecuador a las 4 de la tarde de agosto, rodeado de maras salvatruchas, tatuados hasta las pestañas y mirándote fijamente. Como comprenderás, esa botella no es la misma. Seguramente querrás antes una Coca-Cola y salir de ahí que esa botella. Con esto te quiero transmitir que no es la sustancia, sino es el contexto y cómo lo haces y con quién lo haces. Por eso no estoy a favor de tener esas experiencias de fin de semana en casa de alguien que te ha contado que conoce a un chamán de 3 al cuarto, porque no tiene nada que ver. Tienes que realizar realmente un rito iniciático, y esto Joseph Campbell lo explica muy bien en El Camino del Héroe, que es, tú tienes que salir de tu entorno, tienes que salir totalmente de tu entorno, tienes que dejar lo conocido, o sea, trascender todo eso, viajar a otro país, a otra cultura, conectar con la madre tierra, conectar con los taitas y los chamanes que llevan generaciones viviendo esto. Tienes que tener, por ejemplo, en el libro, al final del libro yo he hecho un cuaderno donde tú puedas escribir y tener las intenciones con las que vas, cosas que quieres resolver. Tienes que haber trabajado la meditación para luego no perderte en esos mundos. Tienes que saber cómo trabajar los dibujos proyectivos para después integrar, ¿no? Aquí lo que pasa es que la gente se va en fin de semana, llegan un fin de semana, se van, toman. Yo lo viví esto hace 10 años en una toma que tuve y no conseguí hacer nada con eso. Entonces vas, tomas, a los 2 días llegas a casa o al día siguiente y ¿a quién le cuentas? ¿A tu jefe al día siguiente que te mira con cara de bulldog? ¿O se lo cuentas a tu mujer que no entiende lo que estás haciendo? O a veces sí. O se lo cuentas a tu mejor amigo que no tiene ni idea de lo que es. No puedes integrar. O al día siguiente tienes que ir a trabajar sin saber con quién expandir esto que has vivido. Entonces la integración es muy importante, por eso tienes que salir de tu entorno, de tu seguridad, de tu vida natural,
vivir con un grupo que también sepan a lo que van y cómo lo van a hacer, están instruidos, trabajados y preparados para tener esta experiencia durante meses, por ejemplo, leyendo el libro que yo he escrito, y después tener un acompañamiento, después de la experiencia, un acompañamiento de meditación, de explicación, de integración, de dibujo, de escritura. Todo esto está en el libro. Todo esto está en el libro. Por eso no estoy a favor de hacerlo, como ya os he dicho aquí, sino viajar realmente. Mirad, este es el viaje más espectacular y más espiritual que podéis tener en vuestra vida. Esto lo digo yo, que he viajado durante toda mi vida a diferentes partes del mundo y no he vivido nada igual. Porque no os vais a llevar este trabajo solo para vosotros, para enriqueceros, sino cuando regreséis vais a llevaros este trabajo para toda vuestra familia y todos los que os rodean. O sea, vais a venir con una integración tal que ninguna experiencia en este mundo va a poder dar. Ni compraros ningún coche, ni ninguna casa, ni ningún viaje a las Maldivas. Esto es otra cosa, esto es algo mucho más profundo y enriquecedor. Esto es algo de lo que yo sinceramente cuando estaba allí pensé, esto lo debería vivir toda persona, el viaje iniciático del héroe. Nosotros nos hemos saltado todos estos viajes porque vivimos una sociedad que va muy a prisa y nadie ha tenido ningún viaje. Incluso tú, si me estás viendo que eres una persona que tiene 30, 35, 40 años, seguramente te pregunte y lo máximo que ha sido a un viaje a un resort donde te han puesto una pulsera, te has bebido 4 margaritas y has estado todo el día viendo, qué sé yo, pues la música, o sea, bailando y disfrutando de ese hotel. Pero esto no tiene nada que ver con una transformación, eso no hay nada de integración. ¿O qué has hecho? Te has ido a un viaje y has ido a ver monumentos y estatuas. Y cuando has vuelto, que has tenido 10 fotos, poco más. Esto que yo te hablo es otra cosa, esto que yo te hablo es profundo, pero profundo, profundo. Lo que yo hablo es de una persona que regresa y regresa siendo una persona con una profundidad muy grande y que de verdad te hace un cambio interior muy, muy grande. Se va un hombre y vuelve otro, eso es así. A ver qué más tengo por aquí. Espiritual, trabajado y se expande. Claro, esto lo que te hace es expandir y viene a toda tu familia, a tu entorno, a tu trabajo. O sea, es otra cosa. ¿Por qué no tomar ayahuasca? Aquí explico lo que os he contado antes. Vale, pues más o menos ya os he explicado un poco de qué va el libro. Tiene mucho más chicha, ¿no? El libro, pero yo creo que saldrá en un mes. Y se lo voy a dar, o sea, se lo voy a entregar a todas las personas que van a venir en el viaje, porque a raíz de esto, cuando regresé del viaje, lo que hice es terminar el libro. Bueno, ya sabéis, pues leer más y estudiar más y saber de qué iba, y ese libro pues te lo explica todo. Pero decidí que, como ya sabéis que hago muchos retiros, retiro de meditación y silencio, firewall, que hacen esto también, ¿no? Cambiar un poco tu forma de ver la vida, te ayudan a progresar, te ayudan a dar ese cambio que necesitas, ¿no? Pues decidí que en este viaje me quería llevar a Marta y que ella tenía que vivir esto, porque esto es algo que no se puede perder antes de irse de este mundo, no puede perderse esto. Y entonces dijimos, ¿por qué no nos llevamos a un grupo también? Porque la ayahuasca, una de las cosas que tiene es que se toma en grupo. No se toma, o sea, no es, fijaros que no es de tomársela en casa, se toma en grupo. Y se toma con todo ese viaje iniciático, ese viaje del héroe, ¿no? De expandir, de experimentar, de vivir. Y entonces vamos a hacer eso. Y mi viaje fue un viaje, la verdad que original si cabe, ¿no? Es poco. Porque yo cuando me fui a la selva fui con personas, ya os he dicho, en terapia, psicoterapia, psicólogos, pero luego me fui luego seguí viajando por la selva y fui a otra zona de la selva, luego me fui a los Andes y lo compartí con San Pedro, con otra serie de medicinas y otra serie de experiencias que no existe en ningún catálogo. Esto no vas a darle un clic y te vas a ir a un viaje donde vas a hacer fotos te vas a esperar la cola con los guiris a hacer fotos. No, esto es único y original. No hay dos como este. Este fue un viaje que hice yo, que ahora lo he creado en un mapa y vamos a volver a hacer ese viaje, todo este grupo. Y entonces el viaje trata de lo siguiente. Nos vamos a ir en octubre, nos vamos a ir a Ecuador. Me gustaría hacerlo cada año. No sé si se podrá o si será el último o el primero. Entonces nos vamos a Ecuador. Regresamos y vamos a Ecuador, estamos un día en Ecuador, vemos Ecuador, pues, su tradición, sus personas,
vemos sus comidas, todo, ¿no? Allá es algo diferente. A partir de ahí nos vendrán a recoger en un autobús, y en un autobús, en una minivan, vamos a ser 10 personas, no más. Iremos en una minivan y, claro, yo he hecho allí todas las amistades. Y de ahí nos iremos directamente a Atenas, 4 horas de autobús, y ahí nos introducimos. Imaginaros que Quito está en lo alto, a muchos metros, y ahí hace fresco, y de ahí bajamos hacia la selva. Y en el viaje hacia la selva es un viaje espectacular, es un viaje donde ya el viaje en sí te teletransporta a otro mundo, ¿no? Estás viendo las montañas, viajando a otro mundo diferente totalmente. Viajaremos hasta la selva y nos iremos al centro quichua, que los quichuas son, pues, de las culturas más tradicionales en el mundo de los enteógenos. Y esto también, ¿no? Dentro de cuando viajas a un país de estos, conseguir a la persona que sea real es muy difícil. 1 de cada 100, un 10% son reales, todo lo demás son cuadros. Esto lo he aprendido con todos mis maestros. Yo he tenido la oportunidad de, gracias a mis maestros, conocer a los reales y a los auténticos. Y vamos a ir a un centro quichua real y auténtico, donde hacen esta serie de ceremonias. Una vez estemos allí, integraremos la ceremonia con meditación, integraremos todo con silencio, integraremos todo con respeto, y iremos cada uno con nuestro libro para luego integrar todo lo vivido. ¿Qué intenciones tenemos? ¿Por qué? Habrá que leerse el libro. No lo he dicho, pero lo digo ahora. Este viaje no solo será el viaje, sino que 2 o 3 semanas antes vais a estar conmigo y con Marta estudiando online todo lo que tiene que ver con el viaje, los enteógenos, cómo funcionan, cómo dirigir el viaje, por qué nos vamos a ir, qué sentido tiene. Todo esto lo vamos a ver online y nos vamos a conocer en directo. Vamos, yo no me voy a llevar a nadie que no crea que vaya a tener un sentido en este viaje. Prefiero no llevarlo. Tienen que ser personas que ahí nos vamos a fusionar. Va a ser un equipo, literalmente un equipo, una tribu. Y esto va a ser antes del viaje, hay que prepararse. Bueno, una vez llegamos al centro quichua, allí haremos una primera toma y luego haremos una serie de trabajo que es el que propongo en este libro. Trabajo de introspección, haremos paseos por la selva, paseos de 2 horas por la selva, cocinaremos la propia medicina juntos con los quichua, haremos baños de plantas medicinales, integración, y esto estaremos 5 días. A los 5 días el viaje pasa a otro sentido diferente, totalmente diferente. Nos vamos a las termas de Papallacta, nos vuelven a recoger, nos llevan a las termas de Papallacta, que eso está a una altura increíble. Volvemos al viaje iniciático totalmente cambiante. Ya pasamos de la selva hacia arriba. Las termas de Papallacta son unas termas de agua caliente natural que salen de la propia roca, y es un momento de relax, de compartir todo lo vivido con el grupo. O sea, este viaje no lo vais a ver en ningún lugar. De compartir, de comer las truchas que venden allí, o sea, es otra cosa. De viajar, de hacer paseos por la montaña y por el agua, bañarnos en frío, en calor, porque ahí hay termas de caliente y de frío. Integración, comunidad, tribu. Estamos 2 días y de esos 2 días nos dirigimos hacia totalmente lo contrario. 900 kilómetros en avión, ¿vale? 900 kilómetros, como cruzarse toda España. 900 kilómetros en avión, donde vamos a parar a los Andes. ¡Wow! Los Andes. Esto ya es otra cultura, otra movida, otra historia diferente a la selva. Aquí yo os hablo de otra medicina distinta, que es la del San Pedro. San Pedro tiene la apertura del corazón. Cuando tú has ido a tomar el enteógeno ayahuasca, natem o yagué, como lo queráis llamar, es el abuelo, es el que te muestra realidades, el que te señala y te dice, oye, mira aquí. Sin embargo, el San Pedro es apertura del corazón, es la apertura del amor, es otra cosa diferente, es una integración maravillosa después de esta toma. Y ahí vamos a un lugar mágico, especial, si cabe, único, que este sí que no está en ningún lugar, esto no está en ninguna oferta de 2x1. Aquí hay que llegar en todo terreno 4x4, donde te pierdes en mitad de la montaña de los Andes, en tierra de cóndor. Vamos a ir a casa del Taitalejo en el Camino de la Visión. Ahí vamos a vivir una experiencia única en el mundo, que yo he vivido únicamente en el mundo como algo increíble. Allí en el temazcal haremos un temazcal, que es la cúpula que está hecha con barro, piedra y paja.
que están hechas para el fuego y con los ancestros, donde haremos una toma de San Pedro. San Pedro con tabaco guachuma, y allí trabajaremos la apertura del corazón y trabajaremos con los cánticos que ellos hacen. O sea, wow. Y para llegar a esas comunidades os tengo que preparar, porque os tengo que enseñar cómo ellos piensan, con el respeto que vamos a ir, ¿no? Por ejemplo, llevaremos tabaco, llevaremos comida, llevaremos cosas en respeto a esas tradiciones y a esas culturas, porque entramos ahí en ese mundo con respeto y con admiración. Y una vez terminemos con ese trabajo, ya de ahí terminamos, nos vamos a Saraguru, que es un lugar así como muy ancestral. Terminamos el viaje en Saraguru después de 13, 14 días, y ya cada uno vuelve a su casa con el pedazo de camino del héroe que tiene, y ya un trabajo que luego tendremos un grupo donde podremos seguir esta integración de lo vivido, donde haremos dibujos introspectivos, donde valoraremos lo que hemos vivido y cómo tomar acción a lo que hemos vivido. A partir de ahora, con lo que he vivido, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo traduzco esto en acción? Y esto va a ser el trabajo que tenemos todos. Y este viaje lo vamos a hacer en octubre. Así que si estás viendo esto en YouTube, búscame en las redes sociales como albertobosquet.coach, y ahí vas a ver el viaje y vas a poder conectar, entrar en un grupo de WhatsApp y a ver si eres el elegido para vivir esta experiencia. Así que hasta aquí este podcast, os mando un saludo a todos y espero que paséis una linda semana. Adiós.